Buenos días. Voy a hacer la presentación. Agradezco a todos ustedes que me van a escuchar para la presentación de la tesis, formulación y evaluación de proyectos de inversión de libros para el nivel básico educativo en el estado de Tabasco. Agradezco mucho a mi asesor, el doctor Luis Miguel Godoy Ríos, sustento Roberto Carlos García Rodríguez, para el grado de doctor en administración de la Universidad IESPRO. Como ya mencioné el tema, vamos a primero a partir de la empresa Fractal. Fractal es una empresa tabasqueña que inicia sus operaciones el 31 de mayo del 2015 con el claro objetivo de hacer materiales didácticos que consiste en libros, monografías, calendarios científicos, formularios, entre otros, al nivel medio superior. Fractal empieza con 5 productos en el mercado, empieza a posicionarse y en la actualidad abarca aproximadamente el 17% del mercado del medio superior. Tiene un departamento, está localizada en Villahermosa, Tabasco, cuenta con un departamento de postventa en donde los clientes empiezan a comentar del nivel básico, que son primaria y secundaria, también la posibilidad que cuentan con los niveles medio superior y medio superior de materiales didácticos para ese sector. Entonces, la empresa empieza a detectar un nuevo mercado en el cual pues se tiene que hacer la innovación y el desarrollo de un nuevo producto, para lo cual la empresa Fractal considera que la tasa mínima aceptable de rendimiento para poder invertir en este nuevo mercado, que le podría redituar para ellos y ser viable financieramente, sería del 18%. De ahí nace una pregunta de investigación. Justamente, ¿cuál es la probabilidad que se cumpla la tasa de rendimiento mínima aceptable del 18% para el proyecto de inversión de los libros de educación básica en Tabasco? Y hablamos de probabilidad por los procesos estocásticos que se presentan de una manera continuamente en la vida real. Entonces, surge la hipótesis nula es que el proyecto es viable financieramente si la tasa mínima aceptable de rendimiento es mayor al 18%, y la hipótesis alternativa, el proyecto no es viable financieramente si la tasa mínima aceptable de rendimiento es menor al 18%. Tenemos dos variables, la variable dependiente va a ser el valor presente neto, y la variable independiente vamos a hablar de la tasa mínima aceptable de rendimiento. Y intrínsecamente las variables que tenemos son justamente los ingresos, los costos, que nosotros, como todos sabemos, lo dividimos en costos de producción y gastos de operación. La justificación, pues básicamente por conveniencia, toda empresa tiene que crecer, tiene que aumentar tiene que ver la manera que sus inversiones vayan creciendo, se haga más rentable, vaya viendo nuevos nichos de mercado, pero lógicamente tiene que hacerse una evaluación, tiene que evaluarse el proyecto si es viable desde el punto de vista financiero. La relevancia social tiene que ver, por un lado, si la empresa crece, la empresa Fractal crece a través de este nuevo mercado, pues va la contratación de más personal a la empresa, y también el punto del beneficio social que cumpla estos materiales didácticos en un mercado que actualmente no tienen estas características en especial. Las implicaciones prácticas, pues nosotros básicamente vemos 3 puntos muy importantes. Una, pues lógicamente el estudio de mercado, el estudio técnico y la evaluación económica, que tiene que ver lógicamente la viabilidad de este proyecto. Tiene que ver si realmente se puede conllevar o no. Y tenemos una utilidad metodológica en este trabajo de investigación. La utilidad metodológica está aquí en que cuando se habla de una formulación y evaluación de proyectos de inversión, se habla básicamente nada más de la formulación y evaluación. Aquí se trata de analizar desde el punto de vista de los principios, premisas, sustentos básicos postulados, que no se contraigan las teorías que se van a utilizar, como la teoría de juegos, la teoría de la innovación TRIZ, el desarrollo de nuevos productos,
y con la teoría de la formulación y evaluación de proyectos de inversión, que es una aportación metodológica de esta tesis para los que consecuentemente quieran hacer de una manera más completa una evaluación de un proyecto de una empresa. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos un objetivo general, formular una propuesta de mercado, técnica, económica y financiera para elaboración de libros de nivel medio básico en el estado de Tabasco. Para lograr este objetivo general, pues necesitamos objetivos específicos, en lo cual determinamos 4 grandes objetivos específicos, que como se puede, va a ir logrando uno tras uno para lograr el objetivo general. El primero es determinar el tamaño del mercado potencial, que es muy importante, y las características del producto de nivel básico educativo. Como mencionábamos al inicio, Fractal tiene una participación del mercado actualmente del 17%, cuando inició, arrancó con un inicio del 9% de participación en el mercado. Aquí tratamos de determinar el tamaño del mercado potencial y características del nuevo producto. Definir a través de un estudio técnico el diseño de requerimientos para elaboración de los libros de nivel medio básico en el estado de Tabasco y también determinar el monto de la inversión. El tercer punto, que es muy importante, que es el objetivo, estimar a través de un estudio económico financiero el costo de las inversiones que serán necesarias para la puesta en marcha del proyecto de acuerdo con las características tecnológicas seleccionadas. Y el último objetivo específico es analizar a través de la evaluación financiera la factibilidad del proyecto, considerando la tasa mínima aceptable de rendimiento que propone la empresa Fractal, que como ya mencionamos fue del 18%. En este punto vamos a también considerar que si los inversionistas no cuentan con todo el dinero, el inversionista de la empresa, pues vamos a considerar una posibilidad de presupuesto en un banco. Como toda investigación debemos de contar con un marco teórico. Ese marco teórico nos permite, tiene muchas importancias y características. En este caso, el primer consideración del marco teórico, nosotros nos basamos en algo que es muy importante. Cuando hablamos de la palabra innovación, pues básicamente es una palabra que implica muchas cosas. Nosotros aquí nos guiamos sobre todo en una teoría que trata de una manera una metodología, cómo llevar a cabo una innovación de un nuevo producto. En este caso, para solucionar problemas, que es el método TRIS. ¿En qué consiste? En que tengo yo un problema específico, en este caso el diseño de productos para el nivel básico. Lo voy a pasar con características generales. En esas características generales yo voy a encontrar lo que se puede mejorar, algo que mejora, el contraste va a empeorar otra característica, en lo cual vamos a tener una matriz que nos va a conducir a los principios de inventiva, y estos principios de inventiva los vamos a aterrizar en una solución específica para la empresa Fractal. En el marco teórico también utilizamos la teoría de juegos, que desde su premisa, su postulado no se contradice con el método TRIS, no se contradicen. Ya vamos a platicar un poquito más sobre algunas importancias de la teoría de juegos y también en el fundamento de ganar-ganar. Y aquí presentamos el desarrollo de nuevos productos, donde la metodología del desarrollo de nuevos productos tampoco se contrapone con las dos teorías mencionadas, que tiene que ver con esto que vamos a ir mencionando ahorita que mencionemos con mayor claridad el desarrollo de nuevos productos. Y por último, tenemos que ver algo que es muy importante, la formulación y evaluación de proyectos de inversión. En este punto en específico de la formulación y evaluación de proyectos de inversión, básicamente entramos en la fase nada más de preparación, donde nosotros formulamos análisis de la alternativa del desarrollo del proyecto, hacemos un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio administrativo, un estudio legal que se sustenta más que nada para el pago de impuestos y de participaciones, y tenemos que llevar a cabo una evaluación financiera, social y ambiental. Para llevar a cabo la parte del estudio financiero, nosotros vamos a utilizar los procesos estocásticos, que tiene que ver con un análisis de riesgos, donde podemos analizar diferentes perspectivas para no irnos de una manera sólida, directa, como un proceso determinístico. Esto permite y sustenta, por ejemplo, a la parte
de que la teoría de juegos, nosotros lo que utilizamos, una de la teoría de juegos, ¿por qué lo utilizamos aquí en el marco teórico? Porque tenemos que analizar quiénes son los jugadores. En este caso, los jugadores son las diferentes empresas que proporcionan material didáctico a nivel básico. Tenemos que ver las estrategias de cada una de las empresas. Tenemos que ver las recompensas para poder, lógicamente, entender el mecanismo en esta situación. Y el método TRIS, como ya lo mencionamos, es la metodología que nos permite de una manera más eficiente llevar o conducir en forma grupal al llegar a la respuesta al problema, a la solución que se está presentando. En el caso de la formulación y evaluación de proyectos de inversión, ahorita vamos a hablar la parte de lo que el estudio técnico es lo que se requiere, tanto en la manera de todos los equipos, materiales que va a requerir la empresa para llevar a cabo este nuevo diseño, innovación de producto. Tenemos que tener un estudio de mercado, cuál va a ser a cuánto vamos a impactar, cuál va a ser nuestra participación en el mercado desde el punto de vista inicial y anualmente cuál va a ser la propuesta de crecimiento para poder ser sostenible. También vamos a tener un estudio organizacional donde con qué tipo de personas vamos a requerir, con qué perfiles para poder lograr este objetivo. También vamos a tener un estudio económico donde aquí la parte teórica vamos a ver un valor presente neto, una tasa interna de retorno, un periodo de recuperación descontado, un análisis de costo-beneficio, un análisis de sensibilidad para ver diferentes escenarios y de manera que no sea tan determinístico. Y por último, un análisis de riesgo donde introducimos la parte estocástica, probabilística de los diferentes escenarios que se pueden presentar. Aquí, en el marco teórico que nosotros estamos manejando, pues lógicamente mencionamos la tasa mínima aceptable de rendimiento que le llamamos TEMAR, que no es otra cosa que los inversionistas lo que consideran es la inflación. Es un punto muy importante en la inversión de proyectos. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos hoy sacrificar o no tener los beneficios en esta manera automáticamente presencial, pero en un futuro tener mayores logros y mayores beneficios. Por lo tanto, uno de los factores que provoca que nuestro dinero tenga pérdida de valor se llama la inflación. Entonces, los inversionistas lo que hacen, lo que se propone es tomar en cuenta la inflación más una tasa de riesgo que viene siendo los beneficios que vamos a tener a largo plazo. Y el valor presente neto es uno de los principales, como hablamos de la variable dependiente, que me dice, yo no puedo comparar dinero en distintos tiempos. ¿Debido a qué? Debido a que básicamente el dinero de hoy no lo puedo comparar con el dinero del próximo año ni de 2 años por la inflación. Por lo tanto, tenemos que comparar dinero en un tiempo específico en el arranque del proyecto, que nosotros le llamamos valor presente neto. Esto me va a permitir decir o decidir si es viable o no viable el proyecto. De una manera, para todo esto básicamente son técnicas de la teoría económica que también va en el marco teórico como parte sustancial. Y en esta metodología pues vemos desde la generación de ideas, filtración, desarrollo de estrategia, análisis de negocios que tienen que ver hasta acá. Llegamos en este punto para dejar pendientes lo que tiene que ver desarrollo de productos, marketing de prueba y comercialización. Algo muy importante aquí es el paradigma de retorno a cero. Cuando el negocio, los nuevos productos requieren una nueva propuesta, todos, aunque la empresa sea muy exitosa o tenga mucho mercado, si no se adapta a este nuevo paradigma, puede regresar a cero. En pocas palabras, a la quiebra. Entonces tenemos una metodología bien sustentada. En la metodología, nuestro paradigma va enfocado más a la parte cuantitativa. Nosotros, desde un inicio, desde la recolección de la información del estudio de mercado, ese tipo de enfoque cuantitativo, nosotros utilizo el método de técnicas de muestreo polietápico, donde entra la etapa aleatoria, la sistemática, la conglomerada y la estratificada. También es importante que una vez que se tenga
se obtuvo la información, se fue cuantificando mediante ciertos formatos que se tienen que ver como lo que son costos de producción y gastos de operación, se van registrando en un formato que llamamos nosotros estados de resultados pro forma, porque la empresa está proyectada a 5 años hacia adelante. Entonces, para poder analizar esa información se utilizó la teoría de la ingeniería económica, para lo cual también se agrega un análisis de riesgo para poder contrastar la hipótesis propuesta desde un inicio en la investigación. El tipo de investigación es correlacional. Nosotros, mediante esta metodología, nosotros tratamos de correlacionar el valor presente neto que tiene que ver con algunas características o costos o variables que generan costos de producción y los gastos de operación. Pero sobre todo, la contrastación de la hipótesis es la correlación que hay entre el valor presente neto y la tasa mínima aceptable de rendimiento de la empresa. El diseño del estudio es transversal porque se realizó del 6 de mayo al 18 de diciembre del 2023. Como ya mencionamos, utilizamos la técnica de la estadística inferencial para, de la muestra obtenida, del poder describir toda la población que queremos analizar. Aquí vamos a mencionar que la población de estudio, como va dirigido a materiales de nivel básico, que son primaria y secundaria sobre todo, la población de profesores que son los que utilizan nuestros materiales para que son los que influyen en la toma de decisiones, según datos de la Secretaría de Educación Básica de Tabasco, cuentan con 17,435 profesores de nivel primaria y secundaria. Los profesores de primaria son 10,448 y los profesores de secundaria son 6,897 profesores. El tamaño de la muestra, pues básicamente utilizamos el método probabilístico, método de muestreo probabilístico, donde nosotros para determinar el tamaño de la muestra, presentamos aquí la fórmula, se presenta aquí la fórmula, donde N mayúscula es el tamaño de la población, que en este caso son los 17,435 profesores que comenta o menciona en sus reportes la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. La variable Z tiene que ver con la confiabilidad del estudio. La propuesta en diferentes autores y diferentes gente que se dedica a estudios de muestreo, o se comenta que la confiabilidad de preferencia se debe manejar del 95,5%. Esto traducido en la campana de Gauss, en la distribución normal, se refiere que es un valor de z igual a 2. Por eso aquí tenemos z igual a 2 al cuadrado. Y sigma tiene que ver con la desviación estándar. Esta desviación estándar nosotros la podemos calcular por una multiplicación de una aproximación de P por Q, donde P es los que aceptan y Q los que no aceptan. Si no tenemos estudios previos, se sugiere que nosotros tomemos el 50% en P y el 50% en Q, porque ese producto es el más alto que se puede obtener en esta ocasión. Entonces, los 17,435 menos 1, B, tiene que ver con el margen de error. El margen de error, eso lo determina el usuario. En este caso, la empresa Fractal determinó un margen de error del 5%. Entre menor sea el margen de error, el tamaño de la muestra crece. Eso que implica mayores costos. Debido a ese 5%, la empresa se determina que el tamaño del muestreo, del número de personas muestreadas son 391,05, o sea, 392, lo cual es accesible para poder invertir en este estudio de mercado. Para esto, como ya lo había mencionado, es un estudio de muestreo polietápico en el cual, a pesar de que ya tenemos el número de tamaño de la muestra, que son 392, pues tenemos que separarlos entre los maestros de primaria y secundaria, donde los maestros de primaria son 10,448 y los maestros secundarios son 6,897. Por lo cual, en la multiplicación por los 392, que es el estudio, me da que debo de encuestar a 235 maestros de primaria y 158 maestros de secundaria, los cuales se llevó a cabo la encuesta.
El instrumento uno de los instrumentos que fue el cuestionario, este cuestionario fue llevado a cabo, no fue cara a cara, se le permitió el instrumento de medición para que el maestro lo contestara con toda la libertad posible y lo regresó, lo esperamos que lo regresara, donde el cuestionario consta de 7 preguntas en la cual queremos pues determinar las características del mercado que tienen que ver con el producto del mercado, el precio, en que si cumple con las características o no, cómo consigue cómo es más fácil para él adquirir ese producto, cuáles son las características que debe de tener, si hay productos que tengan características similares y si los recomendaría. Este instrumento de medición se aplicó 392 encuestas, como ya lo mencioné, a maestros de primaria y secundaria. Ese es otro instrumento que se utilizó, es el instrumento que se utiliza, que se llama estados de resultados pro forma para la empresa. El método de análisis de información, en esta metodología, nosotros a través de la encuesta se vació la información en un software que es muy conocido por todos, que es el software Excel, que cuenta con las herramientas de aditamentos para llevar a cabo primero una estadística descriptiva. Y a partir de la estadística descriptiva, utilizamos una estadística inferencial mediante la técnica de factores de expansión. No fueron proporciones simples. También para el análisis de la evaluación financiera, nosotros nos basamos en las técnicas, me basé en la técnica de ingeniería económica, en la cual se utilizó como técnicas de medición principalmente el valor presente neto, la tasa interna de retorno, costo-beneficio, punto de equilibrio, un análisis de sensibilidad, pero también se utiliza un análisis probabilístico para el análisis de riesgo para poder contrastar la hipótesis. Presentamos los resultados, se presentan aquí los resultados, aquí los presento, donde la primera pregunta que se le hizo a los maestros de primaria y secundaria es si el producto cubre las necesidades, el producto que nosotros le presentamos como una propuesta de cumpliendo con las nuevas características de la nueva escuela mexicana. Recordemos que la nueva escuela mexicana hace unas modificaciones, entonces este es el que nos da el pauta a lo que nosotros llamamos el paradigma retorno a cero. Las reglas para todas las empresas que están vendiendo este tipo de materiales, pues retornamos todos a cero. Tenemos que volver a partir para poder llevar a cabo. Entonces, el 81% comentó de los usuarios que sí, el material que presentamos cumple con los requisitos y sus necesidades. La pregunta es, ¿el precio del producto que le estamos ofertando, va de acuerdo con sus características? El 90% está satisfecho. Dice que es muy satisfecho, que sí, que el precio pues es muy accesible para todo lo que el producto oferta. ¿Cómo se conoce este producto? Pues básicamente el producto se conoció básicamente mucho por internet, llegó más gente por internet. En segundo término, 45% fue por internet. En segundo término es que visita de un vendedor. Luego encontramos que el Facebook, por recomendación de algún conocido y lógicamente por alguna librería, donde nosotros vemos un nicho de oportunidad a través de hacer publicidad mediante el internet. Si este producto se encontrara en el mercado, ¿usted lo compraría? La respuesta del 93% de los maestros dijo que sí. ¿Por qué? Pues básicamente, como ya lo vimos en las preguntas anteriores, porque cumple con sus necesidades y las características o cualidades del producto, pues no se le hace bastante accesible para el costo que se le está ofertando. ¿Qué te hace adquirir este producto antes que otros? Pues sobre todo nos habla sobre la calidad del contenido. El 87%, podemos decir que casi 9 de cada 10, ven que el producto que se está ofertando por parte de la empresa Fractal, pues básicamente tiene mayores características o cumple más el contenido que los productos de otras editoriales. ¿Conoces algún otro producto que ofrezca las mismas características? El 93% me comenta que no. Entonces, este retorno a cero nos da, este estudio de mercado nos da pie
a que examinamos que el nuevo mercado, el nuevo nicho de mercado, pues básicamente todos partimos con las mismas características o con las mismas posibilidades, porque tiene que ver con el nuevo contenido con el nuevo contenido y la nueva forma como lo sugiere la nueva escuela mexicana. Para ello, después del estudio de mercado, básicamente se hace el estudio técnico. En el estudio técnico, pues básicamente vamos a ver qué equipos y qué requerimientos se necesitan para llevar a cabo todo esto. Entonces, se necesita computadoras, software, cámara de video, equipo de audio, eh, iluminación. Viene descrito cada uno de todo lo que se va a requerir, la cantidad que se requiere, la cotización en costo unitario y, pues, lógicamente, el costo total por la multiplicación, el costo unitario por cada cantidad que se requiere. En la columna número 5, como se pueden dar cuenta aquí, hablamos de vida útil. Fiscalmente, hay un estímulo, un estímulo que da el gobierno que tiene que ver con el concepto de depreciación. Esta depreciación determina vida útil, que en la ley lo marca, la ley de impuestos sobre la renta lo marca en porcentajes. Nosotros aquí lo ponemos en años, lo que marca la ley de depreciación, que es un apoyo fiscal, y el valor, en esta columna ponemos el valor de liquidación o el valor de rescate, que básicamente se pone en valor de 0 pesos. Podemos poner un valor distinto, en este caso 0 pesos, y viene lo que sería el ingreso total adicional. Aquí también es importante ver que aquí todo esto nos da el monto 108,016 pesos. Ahora, necesitamos, lógicamente, en el costo de producción, pues tenemos lo que es materia prima, tenemos que tener lo que es también la mano de obra. En la mano de obra, para la producción necesitamos un asesor científico, se requiere un asesor científico, capturista, análisis de sistemas. Aquí se detalla el salario mensual, el número de personas y el total en costo anual, donde nos da básicamente un monto de 1,242,000. También la renta mensual del local, 7,500 adicional para que podamos hacer con un costo anual de 90,000. Aquí tenemos que tener en los gastos de operación, pues tenemos gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros, donde nosotros aquí básicamente hablamos del personal que requerimos para la parte administrativa, teniendo un monto anual de 720,000 pesos en el personal de administración. Ahora, también tenemos lo que vamos a llamar nosotros cargos indirectos. Los cargos indirectos es básicamente el consumo de luz, agua, teléfono, papelería, insumos generales, donde nosotros básicamente aquí lo describimos, lo que se va a requerir. Quiero aclarar que en cuestión de papelería no consideramos en este punto todavía el costo de la impresión de los materiales, porque va incluido en otro rubro. Aquí también hago hincapié donde, según la ley de impuesto de la renta, nos marca el 30% de la sobreutilidad de la empresa y un 10% como reparto de utilidades. Nosotros tenemos, según las proyecciones que consulté en Banxico, del 2024 al 2028, estas son las proyecciones que nos reporta el Banxico, que lo debemos de considerar para poder ver la parte inflacionaria, sobre todo en los costos de producción y los gastos de operación. La empresa Fractal, pues lógicamente no se cuenta con todo el recurso para poder llevar a cabo el proyecto, en donde el costo de inversión, por un lado, la empresa va a poner 2,516,052 pesos con 91 centavos, y donde la tasa mínima aceptable de rendimiento es del 18%. Se hizo la solicitud, la cotización en un banco, donde el préstamo que se va a obtener a través de un banco es de 1,677,638 pesos con 30 centavos, con una tasa de interés del 15% anual. Por lo tanto, vamos a obtener la tasa mínima aceptable de rendimiento mixta, en la cual aquí la obtuvimos y se obtuvo, y es 16,8%.
Aquí presento lo que son los estados de resultados pro forma, en donde viene detalladamente los ingresos de estos estados de resultados pro forma, pues básicamente tiene que ver, por un lado, es el ingreso por las ventas de los materiales. En el estudio de mercado, en donde se llega y se hace la valoración, el precio del material anda en los 339 pesos, se considera. Y consideramos de todo el mercado tener una participación inicial del 7%, en la cual vamos a tener en el 2025 una participación del mercado de un incremento del 2% anterior del año anterior, o sea, mediante estrategias de marketing, hasta llegar al 2028, si estamos hablando de 7, en 2025, 9, 11, 13, del 15%. 2028 obtener una participación del 15% del mercado. En los costos de producción, básicamente nosotros aquí consideramos, sobre todo, como su nombre lo dice claramente, el costo de producción tiene que ver con la materia prima, tiene que ver con los gastos de mano de obra y con los gastos indirectos. En el costo de producción ya se hizo la cotización con la empresa que le imprime los libros a Fractal, en lo cual ahí está considerado ya el costo de la impresión, que anda entre un 28-29% del precio de venta. Y ahí se agregó todos los costos que ya mencioné. La restan, pues me da una utilidad marginal. De la utilidad marginal sacamos los costos de administración que ya presenté, los costos de venta que ya presenté, y los costos financieros no es otra cosa que los intereses que nos va a cobrar el banco, que básicamente eso se obtiene de una tabla de amortización. Nosotros también es importante considerar lo que son la depreciación y amortización. La depreciación tiene que ver con lo que mencioné sobre las computadoras, sobre algunos equipos que básicamente la ley menciona y marca que debemos de hacer la depreciación mediante conforme a la ley de impuestos sobre la renta, que marca, que ya mencionamos, el porcentaje y la vida útil, y sobre todo se utilizó aquí el método de la línea recta. Tenemos la utilidad bruta, de ahí el descuento del impuesto sobre la renta, el reparto de utilidades para obtener la utilidad neta, se le va a sumar la depreciación o amortización y se le va a descontar el pago principal que sale del préstamo que se hizo al banco y tiene que ver en la tabla de amortización. Donde nosotros aquí tenemos la proyección del flujo neto de efectivo. Es lo que nosotros aquí, es lo que queremos, justamente el flujo neto de efectivo en este desglose, donde aquí es totalmente determinístico. Por eso, en este tipo de análisis, más adelante vamos a hacer se lleva a cabo un análisis de sensibilidad. Con este estado de resultados pro forma, pues nosotros principalmente utilizamos el valor presente neto, donde el valor presente neto nosotros vamos a comparar todos los flujos de efectivo en el año de la inversión, que nosotros ya habíamos mencionado que la inversión son de 4.193.421 pesos con 51 centavos. Los flujos netos se proyectan al año cero y nos dice el valor presente neto que la empresa Fractal no solamente obtendría el día de hoy el 18% de tasa mínima aceptable de rendimiento, sino adicional tendría un reembolso de 12.711.722 pesos con 31 centavos. Entonces esto es lo que nos indica que el proyecto es viable, es altamente viable. Entonces, también de los indicadores que se utiliza mucho en la ingeniería económica es la tasa interna de retorno, que lo calculé, pero para mí no es uno de los principales. Para mí el principal es el valor presente neto, porque la tasa interna de retorno puede presentar un efecto inflacionario, vamos a llamarla así, una ilusión que nos puede conllevar algún resultado que no es muy, por la parte de inflación, no nos puede guiar exactamente. Entonces, la tasa interna de retorno nos da 83.66. ¿Qué significa eso? Muy por encima del 18% que pide la empresa. Se llevó a cabo un análisis costo-beneficio.
¿Esto qué significa? Que por cada peso invertido se obtiene el beneficio de 2 pesos. Entonces, estamos en una relación de 1 a 2, entonces vamos muy bien. Este es un buen indicador también para el proyecto que nos da la guía de que es viable el proyecto. Ahora, el periodo de recuperación descontada, la empresa Fractal recuperaría su inversión en 1.48 años. En pocas palabras, en 1 año y medio. Y nosotros estamos haciendo el análisis a 5 años. El punto de equilibrio por año, se obtuvo por año, aquí presento nomás de 1 año, es para que la empresa Fractal no tenga pérdidas ni ganancias, tendría que vender 1.765.683.07, lo cual representa en porcentaje el 14.24% de las ventas. También es un excelente indicador, es magnífico indicador para que digamos que el proyecto es altamente rentable. Ahora, como todo, presento algo muy importante, un análisis de sensibilidad del valor presente neto. ¿Qué significa eso? Que no solamente estoy pensando en que se va a cumplir como si fuera una bola mágica lo que presentamos en los flujos, el estado de resultados pro forma, los flujos de efectivo, como el 100%, en este caso estoy hablando del 100% aquí, el 100% de los ingresos con el 100% de los costos. Si nos hace un análisis, un barrido, ¿qué pasaría si el precio de venta se aumenta o se hace más ventas? ¿O qué pasa si los costos aumentan o si los costos disminuyen? Entonces, este análisis de sensibilidad me da para el valor presente neto qué sucedería. Entonces, en todos los escenarios, en casi todos los escenarios, se presenta un resultado favorable, viable. En el único escenario donde no es viable el proyecto es si los costos fueran 120%, ¿qué quiere decir eso? 20% más de lo proyectado, y las ventas fueran 20% menos de lo proyectado. En ese único escenario presentamos una pérdida. Entonces quiere decir que este proyecto, en todos los posibles escenarios, con este análisis de sensibilidad estamos mostrando que es viable. El único escenario que se ve aquí que no es viable es cuando las ventas no se cumpliera al 100% de lo proyectado, fuera el 80% y los costos no fueran del 100%, se aumentara a 120%. Aquí también presentamos la TIR. La TIR, si como se pueden dar cuenta, la TIR se presenta con todos los posibles escenarios de que fueran mayor las ventas, menor los costos, mayor los costos. Ahora, algo que es muy importante y fundamental para poder también tomar en cuenta esto y hacer un análisis un poco más por separado de cada una de las variables, nosotros aquí presentamos 3 escenarios, presento 3 escenarios de un análisis de un tipo de distribución triangular, donde presento el escenario pesimista, más probable, y optimista, en la cual, mediante un análisis estocástico, que es muy fácil de llevar a cabo ahorita con el software que ya con el que se cuenta, nosotros, la pregunta ya no es cuál es el valor presente neto. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de que el valor presente neto sea mayor que 0 para que sea viable el proyecto? Entonces aquí, con esta técnica, también me permite contrastar la hipótesis que se tenía, por lo cual la constatación de la hipótesis, tomando la tipo de distribución triangular, tenemos la probabilidad de que el proyecto cumpla con la tasa mínima aceptable de rendimiento del 18%, y obtenemos que es del 99.99%. Eso es algo muy agradable ver ese resultado, porque esto nos da la certeza de que sí se va a cumplir con la tasa mínima aceptable de rendimiento del 18%. Y esto nos permite hacer una constatación de la hipótesis. Ahora, ¿a qué conclusiones llego? Bueno, utilicé el análisis de riesgos para la técnica de análisis de riesgos que aquí está, que fue el tipo de distribución que utilicé fue el triangular, el de 3 estados, muy importante.
en la cual esto me permite a mí obtener la probabilidad de que si puedo, que la empresa Fractal que vaya a llevar a cabo una inversión para poder tener mayor resultado de rentabilidad, va a poder cumplir con el 18%. Entonces encontramos que la probabilidad es del 99.99%, lo cual hace que el proyecto sea viable. ¿Qué recomendaciones, verdad? También como todo, ¿qué recomendaciones se tiene que llevar a cabo aquí? Bueno, una es que la propuesta de recomendación sería llevar a cabo a través de una técnica de simulación para no solamente llevar a cabo mediante la distribución triangular, sino cada una de las variables que va encomendada en el estado de resultados pro forma, como son los salarios, los costos de la materia prima, los gastos indirectos, los gastos de venta. Cada una de esas variables pudiésemos nosotros colocarle un tipo de distribución y entonces llevar, mediante una técnica de simulación, llevar a cabo una evaluación mucho más profunda para poder, lógicamente, poder contrastar la hipótesis que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Y esto básicamente se puede llevar a cabo ya porque pues también es más accesible debido a que, pues, por ejemplo, yo les sugiero, recomiendo que utilicen Crystal Ball, una aplicación que es para Excel. Las referencias bibliográficas en las cuales presento aquí unas referencias bibliográficas en las cuales basé mi estudio, sobre todo en las técnicas que utilicé. Aquí presento la bibliografía y muchas gracias por escucharme, por atender. Quedo a sus órdenes. Muy amables. Gracias.